por ser contraria a la normatividad, porque esta ley 1960 excedió la cobertura o el alcance que tenía reglamentaria de una ley estatutaria. Para términos genéricos, yo sé que aquí la mayoría son abogados, pero hay algunos que no son abogados, son administradores, otros son contadores, y le digo, es como si la ley estatutaria, que es la 909, es un coronel de 2 o 3 estrellas, mientras que la ley 1960 es un teniente o un alférez que acaba de salir de la escuela. Nunca la orden del alférez o el teniente podrá ir en contra de la orden del coronel. Y esto es lo que ha hecho la ley 1960 al decir que cuando se inicia el concurso, se puede, y el concurso se inició, se pueden incluir allí los cargos que queden vacantes en el transcurso de la ejecutoria de este concurso. Y eso no estaba en la ley 909. Por lo tanto, allí se va a presentar algunas problemáticas grandes entre esas personas que estaban en provisionalidad y desarrollando un cargo vacante que no fue incluido en el concurso y después lo van a llenar con alguien que concursó para otro cargo y no lo pudo ocupar y entonces van a empezar a desplazarlo. Sin ningún temor, en el momento oportuno, usted tendrá que solicitarle al nominador que inaplique esa ley 960 porque esa ley es contraria a la ley 909 y, por supuesto, quien estaba en provisionalidad en ese cargo tiene derecho a continuar. Lo mismo sucede en las personas que tienen algún tipo de protección o porque tienen un fuero de protección reforzado por salud o porque tienen un fuero de prepensionados o cualquier otro fuero. Las mismas normas determinan que esas personas tienen que tenerle un capítulo especial dentro de la provisión de los cargos que se van a nombrar. Y así afortunadamente lo ha venido sosteniendo las altas cortes al resolver las tutelas que por concursos se han ido generando. Entonces, desde ese punto de vista, yo les planteo o les dejo esa inquietud en relación con los concursos. Recuerden, esa ley 1960 excede la potestad reglamentaria de la ley 909. Otra sentencia que ha sido bien interesante y que aquí a ustedes les puedo indicar es una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 3635 de octubre del 2020. Esta sentencia es muy valiosa porque recordemos todos nosotros que el acto legislativo 01 del 2005 determinó que las convenciones colectivas de trabajo no podían generarse reconocimientos a pensiones colectivas o pensiones de jubilación. Y esto generaba que algunas entidades del Estado, apenas la persona se pensionaba por Colpensiones o cualquier otra administradora de fondos, de inmediato le suprimían o le restringían la pensión ganada o conseguida con la convención colectiva. Y así se ha venido generando hasta que la Corte Suprema de Justicia, en esta sentencia 3635 del 2020, determinó que, si bien es cierto, después del acto legislativo 01 del 2005, no se podrían reconocer mayores beneficios tributarios convencionales y que los que estuvieran vigentes en ese momento no podían ir más allá de julio del 2010, no podrían desconocerse esos derechos adquiridos para cuantas personas que habían o estaban jubilados y tenían ese reconocimiento de esas dos pensiones, porque en el momento en que obtuvieron esos derechos o cumplieron esos requisitos, se les consolidó
un derecho adquirido que no era objeto de vulneración por normas posteriores. Entonces, este es un nuevo espacio que genera, y que les dejo ahí el número de la sentencia para que la lean, porque empieza a abrirse para este 2021 muchos beneficios en razón a tantas personas que le han negado, y recuerde que esto no prescribe y se puede demandar en cualquier tiempo. Otra sentencia que les dejo a ustedes para que lo lean, y es la protección al derecho sindical, y le agradezco mucho a la persona que me acaba de escribir el número de la sentencia para que también me haga lo mismo con esto, creo que es Estela. Y es lo siguiente, resulta que la sentencia 1680, también en pandemia fue lujo, se encerraron los magistrados de las altas cortes a trabajar y les rindió muchísimo. Y entonces allí... Doctor, perdón, ¿es la sentencia de 2020? 2020, sí, 1680 del 2020, y esa sentencia del 2020 declara que se permite el cese de actividades en los servicios públicos si y solo si no se vulnere el derecho de la atención de las personas. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que en una hospital en una hospital del Estado, el sindicato hizo un cese de actividades. Y ese cese de actividades, el hospital lo hizo, y el único departamento que no incluyó en el cese de actividades fue el departamento de urgencias, como es natural, por ser un derecho vital. Se demandó al sindicato y se demandó el cese de actividades, y después de ir a todos los escenarios, llegó a la Corte, y la Corte, con la sentencia 1680, determinó que si bien el derecho a la huelga es un derecho constitucional y está reconocido por los tratados, los convenios internacionales que así lo dicen, no se podía excluir a todo un grupo de trabajadores por el hecho de prestar sus servicios en una actividad de salud. Sí, solo sí, no se fuera a vulnerar el derecho a la vida o el derecho vital a algunos usuarios. Y declaró que el cese de actividades tenía la viabilidad para efectos de esta huelga. Porque muchas veces cuando prestamos un servicio público, nos dicen que no podemos hacer huelga, no podemos hacer cese de actividades, y en estos casos la Corte deja un sendero marcado trayendo los convenios internacionales 187 y siguientes de la Organización Internacional del Trabajo para esa cese de actividades que fortalece el derecho sindical, dado que pues no es menos conocido que el sindicato muchas de las veces tiene que mostrar los dientes para poder que sea bien atendido o reconocido. Otra sentencia de derecho sindical que es importante que ustedes la lean es la 3597 del 2020. Esta sentencia 3597 del 2020 tiene que ver con una discriminación que se hacían al interior de una empresa. Los trabajadores sindicalizados tenían unos beneficios, y a los trabajadores que no eran sindicalizados les daban unas prebendas mejores. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? Lo que estaba sucediendo era que se estaba abriendo la puerta para efectos de vulnerar los derechos de asociación. El sindicato demandó esa empresa y fue hasta la Corte Suprema de Justicia, y en la sentencia 3597 del 2020 se reconoció que esas prácticas no solamente eran lesivas y atentaban contra el derecho de asociación, sino que ponían en grave riesgo la estabilidad sindical o el fortalecimiento sindical. Y que no solamente con eso, recordó que esas prácticas de obstrucción al derecho sindical tipifican un delito y lo consagra así el Código Penal.
Entonces, cuando ustedes tengan alguna situación de discriminación, recuérdese que existe la sentencia 3597 del 2020 y que allí usted puede sacar la línea macro para que pueda hacer proteger sus derechos. También la sentencia 4293 del 2020 determinó un caso de despido colectivo y consideró que había un despido colectivo en una empresa, por supuesto de Medellín, porque una empresa de energía de la cual era dueña o hacía parte EPM, al extinguirse esta empresa, tuvo que despedir esos trabajadores. Y con esta sentencia, como bien lo está escribiendo allí Liliana, la 4293 del 2020, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, determinó que la liquidación o disolución de una empresa, como ya lo venía diciendo de años atrás, no es justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo. Y que no solamente eso va a generar una indemnización por despido injustificado, sino que como quedaban vacantes tantas personas, se generó un despido colectivo que excedía la normatividad autorizada para ello. Y como tal, ordenó a reintegrar a todos esos trabajadores y que deberían de ir a la empresa EPM. Se lo cuento, todo esto que le estoy diciendo es porque es la nueva corte, la nueva apertura con que nosotros estamos viendo el derecho laboral colombiano, bien dentro de la rama ordinaria, Corte Suprema de Justicia, o bien en la contenciosa administrativa. Y les decía al inicio, casi que uno pensara que ya no es tan válida la norma del Código Sustantivo del Trabajo, sino que ya hay que casi que estar al día es con la jurisprudencia. Y les voy a narrar otros dos casos para que ustedes empiecen a ver esa situación que sucedió. Voy a adelantarme un poquitico para mostrárselos. Por ejemplo, lo que pasó en Cervecería Unión, no sé si es Unión que llama que la cervecería de Medellín o una de esas empresas de cerveza en Medellín, donde vienen dos personas. Esa es la sentencia 2351 de 2020, 2351 del 2020. Viene dos trabajadores, creo, Liliana, ¿me ayudas? En Medellín es la Cervecería Unión. Bueno, una empresa de cerveza de Medellín. Sí, Cervecería Unión, queda en Itagüí, Medellín, Antioquia, se la Pilsen. Gracias. Viene dos personas y le voy a hacer el símil para que lo entendamos. Dos funcionarios manejando un montacarga. Un montacarga venía manejando Obama para que miremos la piel y el otro montacarga lo venía manejando Donald Trump. Esos dos funcionarios colisionan al interior de la cervecería en un turno de la noche y Trump se baja del montacarga, le tira el casco protector o cubrecabeza a Obama y le recuerda quién era su mamá y el color de su piel. Obama se baja y lo agrede y los dos trabajadores se van a una etapa de descargos. Si nosotros vemos ante la justicia laboral ordinaria, allí hay una causal de despido porque los dos funcionarios violaron las prohibiciones que consagra tanto el artículo 57, 58 y 60 del Código Sustantivo del Trabajo como el mismo reglamento interno, y es generar una riña al interior de la compañía. Los dos funcionarios son despedidos y Obama demanda. En primera instancia lo niega el juez, en segunda el Tribunal de Medellín lo niega
y va a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia determina que para Obama hubo un despido injustificado porque si bien había cometido una falta, esa falta era por la provocación que había tenido al ser agredido y que no solamente era la agresión lo que le había generado, sino la discriminación odiosa que había hecho el otro funcionario respecto de el color de su piel. Entonces les doy esta pauta para que nosotros miremos hoy todo lo que se está viviendo al interior de esta parte, es que uno ya casi que ni se la puede creer, o por ejemplo, en otra sentencia donde ahora con la pandemia llegaron a un trabajador y básicamente le dijeron, sorprendido fumando marihuana dentro de la empresa, y uno dijera, la embriaguez no puede hacerlo en el trabajo, no puede consumir ningún tipo de alucinógeno. Al tipo, cuando lo echan, no lo llaman a descargos, el señor presenta una acción de tutela y demuestra que era marihuano dependiente, digo yo, y que aparte de que le gustaba meterse su cachito verde, estaba en un tratamiento médico tratando de dejar la adicción a la marihuana. Después de surtir todas las etapas, la Corte ordena que ese despido fue ilegal o injustificado porque se le violó ese derecho a una salud y un restablecimiento. Y en esa sentencia cita muchos pasajes de otras sentencias donde cuando usted encuentra a una persona dentro de su instalación, en esos actos lo primero que tiene que preguntarle es si ya fue a la EPS y si está en un tratamiento para saber el procedimiento. Esto se lo digo porque a nivel sindical son muchas las veces que a uno le llegan casos que uno no se lo cree. O cuando la persona llega a trabajar en un estado de, como dice uno, de guayabo o con un tufo grande y todo el mundo piensa que el señor está borracho. Y una cosa es el estado de embriaguez o la licoración y otra cosa es la resaca o el guayabo. Y el código cuando determina es quien se encuentra en estado de embriaguez prestando el servicio. El código no dice quien se encuentre en guayabado o quien se encuentre con resaca. Vamos a salirnos de este lado y vamos a ir a otro tipo de situaciones que han sido muy novedosas en las sentencias de la Corte. Y estas tienen que ver un poco con las pensiones de sobrevivencia o las pensiones de invalidez o las pensiones por incapacidades. Pues han sido bien traídas las sentencias de la Corte, sobre todo cuando en pensión de sobrevivencia el cónyuge o la compañera permanente se ha separado de su compañero por violencia intrafamiliar o violencia física. Posteriormente el cónyuge o el compañero fallece y la Corte ha determinado en la sentencia 1727 del 2020 que a pesar que la señora se había divorciado y que no estaba vigente su matrimonio, tenía derecho a esa pensión porque los motivos para separarse de su esposo había sido el maltrato y la violencia que ella sufrió. Que entonces no se podía obligar a una persona a estar al lado de su torturador solo por la situación de una sentencia. Y esto lo quise traer porque en materia de pensiones son muchos los casos que nosotros conocemos y que se queda una especie de injusticia porque las personas no conocen los avances que se tenían en la jurisprudencia. Y cuando uno lee la ley 100, los artículos 47, los artículos 46, determinan que tendrá derecho a la pensión de
de sobreviviente la compañera o cónyuge que hiciera en vida con el causante al momento de su muerte. Pues bien, ahí genera una situación. Y otra sentencia bien interesante, que es la 1730, también del 2020, y es que para efectos de la pensión de sobreviviente hay una diferencia muy grande. Una es la pensión de sobreviviente que deja el causante cuando era pensionado, y otra son los requisitos de la pensión del afiliado que fallece. Y la Corte y todos los jueces en Colombia venían sosteniendo la misma teoría y los mismos requisitos. Cuando moría un pensionado, le aplicaban los mismos requisitos al afiliado fallecido. Y resulta que la ley, artículo 47 y artículo 46 de la ley 100, reformado en el 2005, determinan que cuando fallece un pensionado, la convivencia tiene que ser de 5 años anteriores al día de la muerte. Y esto tiene su razón de ser, o esto tiene su justificación, porque recordemos nosotros que hasta muchos años atrás, 2005, las personas muy jóvenes se acercaban a los pensionados mayores, hombres o mujeres, solo buscando la pensión. Entonces, cuando las entidades encargadas de pagar las pensiones empezaron a ver que un pensionado de 80 o 95 años se casaba con una niña de 20 o 25 solo para dejar la pensión, o se hacía una unión conyugal o marital, y allí se estaba desangrando el sistema de pensiones. Vino la reforma y determinó que tenían que ser estos 5 años, que cuando era menor de año tenía que tener un hijo, y si no se le daban paulatinamente. Pero los jueces en Colombia dijeron que esos requisitos también se las aplicaban al afiliado fallecido. Y resulta que al afiliado fallecido no le podían aplicar esa teoría, porque la persona que se casa o se va a vivir con un afiliado no tiene la menor idea que esa persona se va a morir. Y por lo tanto le estaban exigiendo esos mismos 5 años, y fueron muchas las pensiones que se negaron, porque la compañera permanente del afiliado o la esposa del afiliado no tenía los 5 años de convivencia. Entonces, esto cambió, y esas personas a que le negaron esas pensiones, pues hoy las podrán volver a reclamar. Y la sentencia 1947 del 2020 también marca un de especial importancia, porque esta norma determina que se pueden sumar los tiempos del sector privado con el sector oficial. ¿Para efectos de qué? De subir el porcentaje de compensación. Recordemos que hasta ahora se venía manejando la teoría que no se podían sumar, y entonces muchas veces el trabajador oficial que cumplía los requisitos, sus pensiones se veían diezmadas al 70 o 75%, dependiendo el número de semanas. Pues bien, con esta suma de semanas cotizadas, y dependiendo al régimen o a los años que tenía, si estaba en el régimen de transición, bien con la ley 33 del 85, bien con la ley 100 o el decreto 758, pues no solamente puede subirla, sino que puede llegar hasta el 90% del ingreso base de cotización. Entonces, recuerden esta norma, esta sentencia 1947 del 2020, para que la tengan allí muy presente y no
y no vayan a fallar en el momento en que lo requieran. La otra situación es la 2556, todas son del 2020, que le dio un respaldo para esos trabajadores que estaban en incapacidad y que muchas oportunidades se tenían que ir a exponer más su estado de enfermedad por el único miedo que les daba de no ser retirados porque pasaban los días de incapacidad. Esta norma, esta sentencia, perdón, 2556 de 2020, le da esa potestad para que cuando superen los días de incapacidad, antes de ir a ser despedido, tendrá que pedirle al médico la situación de recuperación o no. Y no solamente es que usted cumplió 180 días de incapacidad y de manera inmediata la persona va a ser despedida. En esos términos se protege no solamente la estabilidad de los trabajadores enfermos, sino la protección de una persona en un estado social de derecho. De importancia ha sido y es hoy ese regreso a Colpensiones. Ya digamos, podríamos decirlo sin susto, que es un hecho pacífico que las personas que se trasladaron a los fondos privados se pueden regresar al fondo público y con toda seguridad lo decimos porque en todos los cambios que se hicieron se les violaron el consentimiento o el derecho informado. Cambiarse de un fondo de pensiones es exactamente como cuando usted va a un médico a hacerse una cirugía. El médico le tiene que dar toda la información de qué lo va a operar, cuáles son las consecuencias, y no solamente todo eso que le cuenta, sino que allí le puede decir, ya te doy en las sentencias, porque en eso sí hay todas las que quieras, y sobre todo hay dos de tutela, que son las últimas que han salido, pero que por todo lado anda. El único, y ustedes están muy bien dateados, porque Medellín es de los pioneros en esa parte. El único departamento o el único tribunal que había sido apático a este tipo de reconocimiento era el Tribunal de Bogotá, pero con las sentencias que han salido ya se volvió obediente y ya están concediendo los traslados. Y el traslado se puede hacer en cualquier época, incluso hasta después de pensionado, si usted logra demostrar que cuando se cambió al fondo privado no tuvo el consentimiento o la información suficiente donde le mostraban no solamente los beneficios, sino las tablas, los cálculos actuariales de cuál iba a ser su pensión. Y en ese momento la Corte está diciendo, el traslado fue ineficaz, el traslado fue nulo o nunca existió y por lo tanto usted tiene que quedarse en Colpensiones. Colpensiones tiene que hacerle la reliquidación y el fondo le tiene que trasladar lo que recibió suyo y pagarle lo que le correspondía. Esto en materia de traslados o lo que bien se conoce como la ineficacia de los traslados, ya les digo, es un tema pacífico, es un tema que hoy está dando en todo el país y hay que reconocer que la mayoría de estos trámites se les debe de reconocer a los litigantes o los abogados antioqueños. Otra situación que es importante contarles a ustedes, y son dos sentencias, Liliana, la 1630 del 2020 y la 1681 del 2020. Estas dos sentencias son bien interesantes, como todas las que he dicho, porque escogí, pues, eso la Corte sacó más de 10.000 sentencias en la pandemia y todas muy interesantes, situaciones que uno no las alcanza a leer
o no las alcanza a coger todas, pero estas dos sentencias hablan de algo también nuevo, y es que se debe reconocer intereses de mora a la módica tasa como cobran ustedes en la DIAN, es decir, al 1.5 de los intereses corrientes, por el retardo en el pago de las pensiones después de 4 meses que usted haya hecho la solicitud o después de 4 meses de que le hayan negado la solicitud de pensionarse o la demora en el pago. ¿Por qué? Porque son muchas las veces que usted presenta los papeles. Afortunadamente eso se están mejorando mucho. Usted lleva los papeles al día y se las pagaban por ahí al año o a los 2 años. Pues ya le pagan eso a los 2 años o al año, pero le tienen que reconocer intereses a la tasa de mora después del día 121 hasta que se lo paguen realmente. Y no importa si es del sector público o si es del sector privado. Esas sentencias que le estoy diciendo, 1681 y 1630, las dos del 2020, determinaron que esa situación era para efectos de la mora en el pago de la pensión y que el artículo 141 de la ley 100 no determina ninguna justificación, porque el artículo 141 de la ley 100 determina que cuando la mora se pague vencido el término que reglamentó esa ley, tendrá efectos a que se paguen intereses moratorios. Entonces, quiero cerrar el tema con la virtualidad. La virtualidad hoy nos cogió, hoy estamos en esta situación por un beneficio de la pandemia. Pero esa virtualidad debe llegar a los sindicatos. Y los sindicatos hoy tienen que hacer todo por la virtualidad. Y no nos podemos decir hoy, Liliana, que es que los reglamentos de Sintradian no permiten la virtualidad, porque la virtualidad nos llegó y nos cogió. Tampoco podemos llegar a decir que no hemos hecho la reforma de estatutos y que para reformar estatutos tenemos que hacer una asamblea presencial para que podamos hacerlo. No, la virtualidad está, se aplicó y nos va a quedar y nos quedó. Luego hoy los sindicatos tienen y pueden trabajar con virtualidad como si nada y tienen las mismas situaciones como están los estatutos. Entonces, les quiero dejar ello porque usted me irá a decir hoy que es que los estatutos de todos los sindicatos hablan de juntas presenciales, de asambleas presenciales, y yo les preguntaría, ¿será que aquí no estamos en una situación presencial? ¿Será que yo no estoy viendo a Liliana? ¿Será que yo no estoy viendo a Jeremías? ¿Será que yo no estoy viendo a Graciela? ¿Será que yo no estoy viendo a John? Y a todos los que me están viendo y los estamos oyendo, que es lo único que yo no los puedo tocar. Pero esa situación no me desdibuja que yo haya podido estar acá, y tan así es que aquí estamos grabando y podemos dejar una imagen de todas las personas y tomar fotos. Entonces la virtualidad entró al derecho sindical y se quedó en el derecho sindical. Y en una asamblea posterior que ustedes tengan, sin que eso sea una camisa de fuerza, pues sencillamente piden autorización a la asamblea para modificar o adicionar los estatutos y que quede en esa asamblea determinado. Mire que ahí Jeremías se hizo ya acreedora a una presencialidad violando la norma de la Santa Cruz porque era en la cabeza. Y esa reforma debe quedar en los estatutos y se autorizada por la asamblea para el día que la Junta Directiva considere que tiene que hacer otra reforma de estatutos, ya queda aprobada, pero desde ya esa asamblea se va a ir autorizando para que todo se siga haciendo por la virtualidad. En esos términos, quise compartir esta hora con ustedes
Me agrada mucho que me inviten. He tenido un acercamiento bastante con ustedes. No nos hemos vuelto a ver presencialmente o físicamente, pero hoy nos permiten estas tecnologías y me gusta mucho conversar con ustedes porque tengo ese anhelo y esa meta de ver los derechos de los trabajadores de la DIAN realizados hasta la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué necesitamos? Que todos los sindicatos de la DIAN se agrupen para ese propósito y a través de las centrales obreras presentemos una demanda ante la Corte Internacional del Trabajo para que se garanticen los derechos de tantas personas que afortunadamente hoy no están tan vulnerados como en su tiempo existió con esa discriminación que hubo o con los supernumerarios o con los contratos interadministrativos o con los improvisionales y que a hoy siguen existiendo algunas diferencias entre los cargos que ganan unas bonificaciones y muchas veces no se les reconoce porque no es que era solo un reemplazo de vacaciones. De esta forma, pues les agradezco mucho. Si tienen preguntas o inquietudes, abrimos. Claro. Doctor Harold, hay dos preguntas en el chat de la compañera Sandra Milena Garzón. Ella pregunta sobre la sentencia 1947, si da al pensionado reclamar un porcentaje mayor. Sí, esa es la sumatoria de lo aportado. Yo te recomiendo que bajes la sentencia, entras a le das SL 1947. Ay, o si no, Olga Estela, ¿nos apagas, nos bloqueas el audio, porfa? Entonces, en esos términos, en la 1947, te da como el paso a paso. Lo que pasa es que no te doy una respuesta porque yo no sé cuántas semanas tuviste en el privado, cuántas semanas tuviste. Sí, la saturación, que es de acá, del oxígeno. Por favor, ¿quién está con el micrófono? Olga Estela Ramírez Gómez. Olga Estela Ramírez. Olguita, ¿nos colaboras, por favor? Sí. Ya, gracias. Olguita Ramírez. Ya lo cerró. Ya lo cerró. Entonces, no te doy una respuesta. ¿Por qué? Porque no conozco el número de semanas del privado, el número de semanas del público y en qué momento cumpliste los requisitos para saber si nos vamos todas por la ley 33 o nos vamos todas por el 758. Pero esa sentencia 1947 te permite que arrancando en el mínimo del tope puedas subir e incluso dependiendo los momentos hasta el 90% del salario e ingreso base de liquidación. Y la segunda pregunta, ¿cuál es, Lili? Nos dice la compañera Victoria alguna sentencia acerca de las recomendaciones médicas laborales que tiene el trabajador y el patrono, si el patrono no las atiende. Podría ser la misma que te cité ahí la misma que te cité. Ay, perdóname. 2556. En eso hay bastante y sobre todo por derechos de tutela, porque acordémonos que existe la ley Klopatowski, que es muy protectora y en derechos, tú das ley Klopatowski y te salen todos esos derechos porque ya hoy no se está hablando de restricciones, sino protección a la salud ocupacional, que es lo que nosotros llamábamos reubicación o protección al trabajador con lesiones. Muy bien, doctor. El compañero John Vélez tiene la mano levantada. Yo creo que con esta pregunta cerramos porque el doctor fue muy claro que solamente iba a estar con nosotros una horita. John Vélez tiene la palabra. Liliana, de todas formas, sí, es que a las 6:15 empiezo clase, pero cualquier día que me vuelvan a invitar, con mucho gusto. Yo hablaba incluso con otros compañeros que a través de la oficina hemos visto muchos derechos que tienen los trabajadores, sobre todo cuando trabajan con el Estado, en materia de compensaciones o adicionales. Nosotros acá en la oficina tenemos un asesor de seguros
que trabaja con nosotros, y son muchas las reclamaciones que nosotros le hacemos a las personas, porque cuando tienen un riesgo del que sea, normalmente no conocen todos los beneficios que llegan a tener. O que sería muy bueno, y le voy a pasar los contactos a Liliana, a través de la asociación sindical, comprar una póliza de grupo que vale muy poquito, o a través de un convenio sindical la puedan adquirir, para que ustedes vean todo lo que les puede representar, no solamente muerte, sino en una incapacidad, en un accidente o en una lesión para él o su grupo familiar. En estos términos quedo muy agradecido, como siempre les agradezco mucho, quedan mis teléfonos abiertos, mis números abiertos, allí está, Liliana lo puede aplicar en la parte de abajo, mi teléfono es 315-574-6359 y mi correo es el nombre mío con Gmail, que es haroldhmorenoc@gmail. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto y muy buenas tardes. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y bueno, hasta otra oportunidad. Fue muy productivo esta tarde con su acompañamiento en este espacio académico. Escribe el número del teléfono 315-574-6359. 315-74, ¿me recuerda, 315-574-6359. Saludos. Muchísimas gracias, compañero. Saludos a Wilmer, no lo vi, ¿no está en Medellín ya o qué? Está en otra reunión, Wilmer está en otra reunión en este momento. Me los saludan a Moisés, a todos, a José Alberto, todos ellos. Claro que sí, doctor. Un abrazo. Oiga, doctor, saludos. Gracias. Gracias. Compañeros. Muchas gracias, estuvo muy buena la capacitación, ojalá se repita con más temas. Las veces que me inviten, gracias. Sí, señor, claro que sí. Compañeros, nos vemos el próximo lunes. Les cuento que el miércoles damos inicio al tema tributario. Ya concretamos con Fernando Lopera, que es un compañero afiliado a Sintradian y que maneja excelente el tema de tributario. Entonces, bueno, muy contentos, los esperamos a todos muy cumplidos con estos temas. Gracias. Enviando pues Gracias. Bueno, compañeros, una feliz tarde para todos. Hasta luego. Gracias, Liliana. Gracias, Liliana. Mucho gusto. Gracias, Lili. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Liliana, habla con Graciela Cincelejo. Lili, ay, te recomiendo que me incluya, dado que he asistido, pero me han llegado las exposiciones. Gracias, muy amable, que estén bien. Compañera Graciela, ¿me escucha? Sí, le escucho. Tú me estabas diciendo algo y no te escuché.
yo siempre he asistido pues a las capacitaciones y estoy asistiendo. Pero no me inscribí al principio, entonces será por eso que no me han llegado o se han enviado diapositiva material. Hemos enviado mucho material. Dime O cuál las- es tu correo para incluirte en el chat, en el grupo, los contactos que tenemos para enviar la información. ¿Será el de la misma de la Diana? ¿Es mejor otro? El que tú quieras. G Castillo G. G Castillo G. @dian.go.co. G Castillo G. Perfecto. Sí. Listo. Lili, ¿en qué quedó el cuestionario? Ya eso pasó. Ya pasó en la última, fue el miércoles. A mí, ¿qué me pasó el miércoles? El lunes. No, estaba en clase, no pude asistir, estaba en clase, sí. Sí, no pero pude también se les asistir. envían los correos. Pues se les va a También los enviar. envió. Tengo que hablar con Anita, sí. Quedamos en que se iban a enviar. Sí, Bueno, entonces yo Margarita estoy nos lo pasó pendiente. para reenviar. Lili, Bueno, Lili, Lili, gracias, Lili, me habla Rómulo Rodríguez. Quiero pedirte un favor. Es que Claro. quiero el número del teléfono del doctor Harold es 315. Espérate, yo reviso porque yo lo coloqué en el chat. 315-574-6359. Gracias, Lili. Muy amable. Mucho gusto. Dios la bendiga. Amén. A ustedes también. Mucha Un alegría abrazo. poder participar en estas charlas. Gracias. Claro que sí. Gracias. Bueno, una feliz tarde. Dios los bendiga. Lo mismo. Gracias. 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 Hasta luego. Gracias, Que estés bien. Diana, Chao. gracias. Muy amable, muy querida. Con gusto, compañeros.